La crisis del 2001 fue una crisis social, política y económica, en la cual la gente se manifestó por motivos como la crisis económica que había en ese momento, el corralito, en donde el gobierno robaba a los ciudadanos su dinero, la inestabilidad política, etc. Y como resultado de estas huelgas, el presidente Fernando de la Rúa termina renunciando a su cargo de presidente y escapando en helicóptero de la Casa Rosada. Esto fue una etapa pésima para la Argentina, por el mal gobierno que tuvieron y por las consecuencias que dejó en Argentina durante la etapa siguiente. Buenas, soy Nicolás Massimino, soy un estudiante de quinto de Economía y hoy voy a hacerle unas preguntas a Javier Massimino, una persona de 51 años que estuvo en la crisis del 2001 y que tengo unas preguntas básicamente para hacerle para ver cómo fue su experiencia en todos esos años. Bueno, buenas tardes, Nicolás. Espero tus preguntas para tratar de contestarte de la mejor manera posible y siendo sintético de todo lo que vivimos en el año 2001 cuando se rompe la hegemonía de la economía. Y bueno, en ese momento yo tenía 31 años. Yo soy Diego Ricardi, soy empleado del Banco de Galicia, trabajé en el Banco de Galicia desde el año 93 y estuve presente en la crisis del 2001, que fue una crisis socioeconómica, política y social. La primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿cómo fue la situación para tu familia biológica, tus padres, tus hermanos? Bueno, para mi familia biológica, yo en ese momento ya estaba casado, tenía un hijo de 1 año, tenía 31 años. Tanto yo como mi esposa trabajábamos en una empresa de servicios y habíamos sacado, hacía 1 año que habíamos sacado un crédito hipotecario para comprar nuestra primera vivienda. Con la crisis del 2001, mis padres estaban próximos a jubilarse, al igual que mis suegros, y esta crisis lo que nos produjo es una gran incertidumbre, tanto a nivel económico como a nivel social. ¿Cómo fue la situación en ese ambiente? En el ambiente laboral, tenso, con mucha presión, una situación difícil, ya que lo que se había tocado era el dinero de la gente. ¿Hubo violencia? Hubo violencia ¿Cómo por parte de la gente. ¿Cómo fue eso? Le han tocado los ahorros a la gente, entonces la gente estaba irascible, estaba nerviosa, se la agarraba con los bancos, se la agarraba con el empleado. Cuando la gente está mal, siempre la primera cara que ve es la del empleado, entonces es ahí donde se genera el choque. Otra pregunta que me gustaría hacerte, ya que estamos hablando del trabajo y todo esto, era saber cómo era el ambiente en tu trabajo. Bueno, el ambiente laboral era de gran preocupación, tanto de las personas como de las empresas, porque había un alto grado de incertidumbre, la gente desconfiaba de las medidas económicas y de lo que iba a pasar. Las cosas no tenían un valor determinado porque cambiaban todo el tiempo. La gente tenía preocupación, angustia, mucha gente quedó en la ruina con grandes deudas. Tengo compañeros de trabajo que habían sacado créditos en dólares que nunca pudieron pagar y perdieron la casa. Sacando el tema laboral y yendo más a lo personal, ¿había cosas que no podías hacer por X motivo? Había situaciones internas que no se podían llegar a hacer, sí. Cosas que no puedo comentar, pero sí, había cosas que no se podían hacer. ¿Y cómo viviste todo eso? Aprendiendo. No se vive de una manera cómoda, se aprende de lo malo, entonces tratás de no volver a repetir muchas situaciones. En lo personal, en lo laboral, se aprenden muchas situaciones. Interesante. Otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo te afectó la crisis personalmente a vos? Bueno, la crisis personalmente me afectó muchísimo, tanto a mí como a toda mi familia,
porque nosotros habíamos sacado para comprar nuestra primera vivienda un crédito en dólares a 10 años, con lo cual esta crisis, al romperse la equivalencia del dólar de un peso a un dólar, de un día para otro se nos incrementó la cuota del crédito hipotecario que recién habíamos comenzado a pagar, y nos afectó gran parte de nuestra remuneración salarial que ocupaba el valor de la cuota, ¿no? Con respecto a mis padres y a mis suegros, esta crisis también los afectó muchísimo, ya que con las jubilaciones el poder adquisitivo para la compra de bienes de primera necesidad sufrían grandes aumentos y el poder del peso se redujo notablemente. ¿Crees que puede suceder algo parecido dentro de algunos años? Sí, normalmente es cíclico, puede suceder. ¿Cómo pensás que sería? Y se aprende de lo anterior, así que no creo que sea igual. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿algo cambió en tu trabajo gracias a la crisis? ¿Cómo el ambiente? Sí, bueno, nosotros con mi esposa trabajamos en una empresa de servicios. Esa empresa de servicios había sacado para hacer obras de gran envergadura créditos en bancos internacionales que cuando llega la crisis del 2001, la mayoría de las grandes empresas que habían solicitado créditos a bancos extranjeros no pudieron cumplir con sus obligaciones de pagar esas cuotas, ya que esas empresas habían sacado los créditos cuando un peso valía un dólar y de un día para otro el dólar pasó a valer un peso con 30, un peso con 40, un peso con 50, 2 pesos. Cuando se rompe ese esquema de 1 a 1, las empresas de servicios no pudieron cumplir con esas obligaciones de pagos y entraron en default, lo que generó un ambiente de incertidumbre también a nivel laboral, y bueno, fue un momento bastante crítico para toda la compañía y para todos sus empleados. ¿Alguna cosa que te acuerdes en lo laboral en cuanto a la rutina que tenían en ese momento? Era una rutina poco convencional en el banco en ese momento. De a poco se fueron viviendo cosas que fueron modificando la operatoria diaria de los bancos. Por ejemplo, había un límite para que la gente pudiese retirar sus dólares, porque lo que estaba retenido eran los ahorros de la gente, y lo que eran dólares se habían especificado y se pagaban a una cotización que en ese momento oscilaba a 1.40. Había un límite. Lo extraño que en ese momento, a comparación de una operatoria normal de un banco, se trabajaba los sábados para abrir esas cuentas, para que la gente pudiera estar en ese momento bancarizada y poder hacer los movimientos de efectivo. Se trabajaban los sábados. Durante unos meses se hizo ese tipo de operatoria. Me acuerdo que había tanta presión en la puerta de los bancos que, volviendo a lo anterior, la gente muchas veces estaba reticente con los empleados. Ya no íbamos con uniforme vestidos, íbamos más informales, como para pasar desapercibidos. Y fue un momento difícil, porque tenías que esquivar en muchos casos a las personas para evitar alguna confrontación. Si tuvieras que describir la crisis de 2001 en una palabra, ¿qué sería? Crisis. En todo el significado de la palabra.